A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos nuevamente después de haber pasado un trimestre estudiando maravillosas lecciones acerca de estas profecías, cómo entenderlas. Vamos a abrir la Biblia para estudiar un libro de la Biblia. Es el segundo libro de la Biblia, el Éxodo. Lecciones maravillosas nos van a enseñar durante este trimestre. Yo quiero leer un texto que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Para nosotros, Éxodo. Y vamos a tomar algunos capítulos, algunos textos, algunas instancias, y vamos a pasar y caminar por todo el libro de Éxodo. Maravilloso encuentro que vamos a tener con Moisés, que lo escribió, y la salida de Egipto, su entrada a la Canaán celestial, que es la que nosotros esperamos. Bienvenido, Pastor Jerez. Gracias, Raúl, por la bienvenida. Es un gusto también estar aquí para compartir este maravilloso evangelio del Antiguo Testamento que es Éxodo. Es un libro base para toda la teología del Antiguo Testamento. Es el tercer libro que Moisés escribió. El libro de Éxodo relata la historia de Israel en el primer año en el desierto, desde la salida hasta el establecimiento del tabernáculo. Los edificadores demoraron casi todo ese año en hacer todo lo que Dios les mandó, y el primer día del segundo año, allí termina Éxodo 40 con el establecimiento del tabernáculo. Y es importante también reconocer que este libro empieza la historia aproximadamente desde la profecía que Dios le dio a Abraham, 400 años que iban a salir desde Egipto, y eso apunta más o menos al año 1450 antes de Cristo, que se da como punto de partida de la salida de los israelitas allí en Egipto. Estos detalles sirven y creo que vamos a ir conversando algunas otras cosas en relación a este libro, porque los acontecimientos que están ocurriendo son significativos. Y yo me quedo todavía con la lección anterior como para aplicarlo a la vida de nosotros, porque son instancias en las que pareciera que Dios los abandonó. Por ejemplo, el texto central dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Cuando yo leí este texto y repasando estas lecciones, me hice una pregunta: 430 años se demoró en escucharlos Dios, en oírlos, en sacarlos. Bueno, los tiempos de Dios no son los nuestros en realidad. A veces no los entendemos, no sabemos las razones, pero de alguna manera Dios dilata su liberación por algún motivo especial. Claro, hay una controversia también importante comentarla en este momento. Cuando Abraham recibe esa profecía de parte de Dios en Génesis 15, le habla de 400 años de esclavitud. Uh-huh. Y sacando la cuenta cronológicamente, se nos dice que Abraham, desde que fue llamado hasta la salida de Egipto, hay exactamente 400 años. Y la permanencia de los israelitas en Egipto duró solamente 215 años. Entraron cuando Jacob tenía 130, José 39 años, y cuando salieron de Egipto, aproximadamente con Moisés con 80 años, sacando la cuenta de el padre de Moisés, que era Amram, que murió de 137 años, Coat, que era el abuelito de Moisés, que murió de 133 años, y Leví, que salió de Canaán hacia Egipto aproximadamente con 48, 49 años.
Si uno suma todos estos datos que están allí en la Escritura, nos damos cuenta de que la esclavitud ya férrea duró aproximadamente unos 115 años. Es decir, tal vez unos 20 años antes del nacimiento de Moisés. Y claro está que también se toma en cuenta los sufrimientos de Jacob en la tierra de Canaán, en medio de tribus, en medio de enemigos. Tuvo que manejarse también con mucho cuidado, hubieron varios problemas con los hijos de José, ustedes conocen la historia que está en Génesis allí. Por lo tanto, la vida de Jacob, que era el patriarca de Israel, el padre de las 12 tribus, no fue una vida fácil. Por eso que se habla de esos 400 años como de esclavitud, pero la esclavitud férrea duró aproximadamente un poco más de 100 años. O sea, 430 años que estuvieron ellos en Egipto quizás. Pero lo interesante es que de los textos uno puede sacar lecciones importantísimas. Sí. Por ejemplo, en Éxodo, el primer capítulo, versículo 1 al 7, habla de quienes salieron o quienes llegaron allí, ¿no es cierto? Pero el versículo 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Se podría hacer aquí un tema acerca de la familia. Sí. Tenemos que entrar toda la familia al cielo. Y nombra a Rubén, Isaacar, Dan, y con sus respectivos quienes lo acompañaron. En el versículo 5 dice: todas estas personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. O sea, en este instante José está en Egipto, ellos acá, ¿no es cierto? Versículo siguiente, miren. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Estoy pensando, y me salto quizás al momento en que el faraón manda a matar a los hijos. ¿Te acuerdas que dice que los varones echarlos al río y qué sé yo? ¿Cuál fue la excusa de las mujeres? Yo digo aquí, ¿cómo Dios le dio a este pueblo tantas bendiciones? Dice, las mujeres de Canaán, ¿no es cierto?, son más fuertes que las de egipcios. Claro, cumplían algunas leyes que Dios había puesto, y eso las hacía que fueran realmente fuertes si tuvieran hijos y no murieran los hijos, aunque hay registro en que se muere también. Pero toda la generación primera pereció y quedó José en Egipto también. Precisamente fueron 70 personas que dice la Escritura que entraron. Uh-huh. Eso significa que entró Jacob con 130 años. El mayor, que era Rubén, tenía aproximadamente 52 años. Y ellos entraron con sus hijos, y se cree que también entraron con algunos de los nietos o los nietos de Rubén. Es decir, para enterar los 70 personas, más o menos era una familia, más o menos en los matrimonios, digamos, de los hijos de Jacob, con sus hijos y tal vez hasta sus nietos. Pequeños nietos salieron de allí de Canaán hacia Egipto. Esa es más o menos la trayectoria. Ahora, la tierra de Ramesés, que era la tierra que Dios les asignó, la tierra de Gosén, sí, que el faraón finalmente la asignó para que vivieran ellos, era una muy buena tierra de pastizales, de animales, de frutos. Era una tierra apartada. Se piensa que quedaba allí en el delta del Nilo. Entonces quedaba aproximadamente entre 80 a 70 kilómetros al norte de donde estaban las grandes urbes de los egipcios. Quedaba bien distante. Entonces allí se multiplicaron, como tú leíste en la Escritura, y Dios los bendijo y se fortalecieron en extremo. Crecieron esas 70 personas. Y el texto continúa diciendo, y de eso usted puede después ver su Biblia y leerla con tranquilidad. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor
y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y entonces ocurre lo siguiente. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. O sea, en este momento comienza el problema, no al comienzo, sino ahora comienza el problema de lo que sería la esclavitud para Israel. Si buscas la paz, tu corazón mira hacia Cristo, Él es la solución. Si el dolor y pesar nublaron tu mirar, Jesús va a devolver tu vivir y dar completa victoria, la paz y el perdón. Tú debes tan solo aceptar y querer. Jesús va a vencer hoy por ti. Si anhelas amor y salvación, fija tus ojos en el Señor. Si el mal ya cargó tus sueños y tu valor, Jesús va a renovar tu ser y va a cumplir la promesa de vida eterna. Tú debes tan solo aceptar y querer. Jesús va a vencer hoy por ti, vencer hoy por ti. Seguimos conversando acerca de este relato de Éxodo, maravilloso libro, que hay un trasfondo histórico acá para poder entender y entrar en lo que es este pueblo que nace en algún momento tan milagrosamente, porque Dios en realidad lo rescató y lo hizo grande. ¿Qué dice Génesis, no es cierto? Allí en el capítulo 37-26. Es un texto que de alguna manera 37-26, yo estaba viendo aquí, 37-26, ¿qué es lo que dice? Entonces Judá dijo a sus hermanos:
¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos vinieron con él. ¿Quién es este personaje? Judá. Yo he leído varias veces esta historia y me emociona la historia, pero yo digo, qué crueldad, qué pensamiento había en esta gente, porque es terrible eso que pasó con José. Pero Dios tenía un plan detrás de esto. Uno dice, y bueno, ¿y por qué permitió eso Dios? Bueno, esos son los caminos que quizás Dios tiene, son maravillosos, y a lo mejor alguien está en un periodo de esclavitud, o está yendo a un periodo de esclavitud, pero cuidado, puede ser un plan lindo de Dios que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Sí, así como lo relatas, José estaba programado por el Señor a través de profecías que el mismo José había recibido, y esas profecías aparentemente el enemigo quiso obstaculizarlas. Sin embargo, José, a los 30 años después de pasar en la cárcel, llegó a ser el tercer señor en Egipto, a cargo de todo el tema de la recaudación de víveres por 7 años, 7 años de abundancia, después 7 años de hambre. Y José se transformó en un administrador, en un gobernante en Egipto muy reconocido, porque salvó del hambre a toda la nación y logró, a través de los tributos, que todas las tierras de Egipto, que tenían sus propios propietarios, pasaran a ser de Faraón. Es decir, la tierra de Egipto era enteramente del Faraón. Y José impuso una contribución 80-20. Significa que de todos los frutos de Egipto tenían que pagar la contribución del 20% para el Faraón. Entonces se solidificó el Estado. Es decir, Faraón se enriqueció porque esa cuenta permaneció por muchos años. Y cuando habla la Escritura de que el Faraón no conocía a José, muchos dicen, es imposible que no lo haya conocido. Por la historia que queda relatada. Claro. Ahora, José también en Egipto, él una vez que cumplió su misión, se nos dice que José, cuando salieron de Egipto, también estaban la tribu de Manasés y Efraín, estaban viviendo en Rameses o allí en Gosén. Esto significa que José abandonó el palacio del rey, abandonó el vínculo que tenía y se fue con toda su familia a vivir con sus hermanos y se mezcló con ellos. Por lo tanto, el registro de que José quedó en el palacio ya no había ningún registro, porque José tomó la decisión de ir a correr la suerte con sus hermanos y posteriormente pidió que sus huesos, cuando él murió, fuesen trasladados a la nueva tierra. Así que es un relato que nos muestra a nosotros cómo era José, la virtud que tenía, la fe que tenía en el plan de Dios para ese pueblo que finalmente iba a ser esclavizado. La esclavitud, como nosotros mencionamos, llegó aproximadamente unos 40 años después de la muerte de José, tal vez unos 20 años antes del nacimiento de Moisés. El Éxodo, según nuestra escritura, bueno, esto hay que estudiarlo aparte quizás, pero un esbozo rápido así, ocurrió en marzo del año 1450 a.C., según un escritor. Ahora, lo interesante de esto, y yo estoy pensando, Luis, que ¿por qué estamos estudiando este libro, no es cierto? ¿Y cuál es el personaje principal de Éxodo? Entonces, salta enseguida en la mente que es Moisés. Él es el personaje importante, no es él, fíjate. Uno leyendo con tranquilidad, el personaje importante sigue siendo Jesús, sigue siendo Dios. Moisés es el que está ejecutando estas cosas. Moisés es el que va muchos tropiezos tuvo, ¿no es cierto? No quería ir, pero Dios siempre le fue colocando soluciones a los inconvenientes que él colocaba. Entonces Dios sigue siendo el personaje en Éxodo y está pendiente de lo que le está pasando a su pueblo, porque Él lo ha elegido, Él lo ha sacado donde estaba. Yo tengo un recuerdo de las lecciones pasadas que nosotros hemos visto que ¿de dónde te saqué? Te dice, ¿qué eras? Eras nada.
Mira dónde estás y cómo creció ese pueblo. Por eso digo, esto es importante uno tenerlo en cuenta, que son lecciones importantísimas en la vida. No importa lo que estemos pasando, Dios está detrás y está al control de toda nuestra vida. Claro, hay que considerar que la esclavitud de los israelitas en Egipto fue paulatinamente creciendo, pero se nos dice también que los israelitas se habían desarrollado en Egipto como artesanos, se habían desarrollado con profesiones que no realizaban los egipcios. Eran personas muy útiles que servían, digamos, a la corte y en varios lugares, en las personas de dinero que habían en Egipto, y eran hombres muy solicitados, muy buscados, y también tenían fuerza, tenían mano de obra, con la cual ellos podían aportar a los fines de los egipcios, a los propósitos de ellos. Por lo tanto, el faraón de Egipto no quería que se fueran los israelitas, porque vamos a quedar sin esta gente que eran bastante inteligentes para hacer muchas cosas. Y valiosas para los propósitos que ellos tenían. Claro, entonces allí ocurre ese milagro que mientras más los oprimían, dice la Escritura, más se multiplicaban. Aquí está el milagro divino, que cuando salieron de Egipto se nos dice en la misma Escritura que eran como 600.000 hombres de a pie, sin considerar las mujeres y los niños. Es decir, claro, imagínense el crecimiento explosivo que tuvo esta nación allí en el norte de Egipto, en la tierra de Gosén. Ahora, la razón por qué los hacen servir es justamente por eso, porque ellos crecieron y eran más sanos. Y habló el rey de Egipto y a las parteras de las que atendían a los hebreos, que se llamaba Cifra y la otra Fúa, ¿no es cierto? Y le dijo: cuando asistís a las hebreas en sus partos y veis el signo, si es hijo, matadlo, y si es hija, que viva. Y uno se conoce la historia. Entonces aquí se ve también la mano de Dios dirigiendo, ¿no es cierto? Y buscando su propósito. A veces los propósitos de Dios le cuesta mucho, porque el ser humano trata de arreglar de acuerdo a lo que uno ve, pero Dios, que sabe el futuro, dirige las cosas de una manera maravillosa y encuentra la solución que realmente la solución que nosotros necesitamos. Salí a caminar en la tempestad, pensando que solo podría cruzar, pero no puedo. Me olvidé del amor que tú me tenías, cuánto cuidabas mi alma errante. Y ahí estás tú esperando por mí, y eres tú quien nunca falló, y en una cruz limpiaste mi ser, y eres tú quien brilla por mí. Si hubiera sabido que en el silencio, en un cuarto oscuro, estaba esperando con brazos abiertos, no hubiera esperado por tanto tiempo para ir a su encuentro y darle un abrazo, porque esto es lo cierto, que estás aquí mirando
que no valga, tú vales por mí, y que tu gracia mi vida sanó, porque tú eres mi gran amor. Hablando acerca del nacimiento de Moisés ahora, porque entra directamente en la historia ya a concretarse con la actividad que va a tener Moisés. Dice, versículo 1, ¿no es cierto? Dice acá, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Bueno, la razón la entendemos por qué, estaban matando a los niños. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomasen. Y cuando abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los hijos de los hebreos es este. ¿Qué te parece el relato? Extraordinario. Bueno, es bien breve, porque aquí tenemos nosotros el relato de una madre que ya tuvo a su niño por 3 meses, se dice más o menos, y que no lo pudo ocultar más. Y después de los 3 meses dice que hizo esa arquilla como un canastito, como un Moisés que se le llama ahora, lo calafateó para que no le entrara el agua, y puso al niño. Y el plan que tuvo esta madre, Jocabed, esta madre, era que tiró al niño al río, que la corriente lo llevara, y ella en su casa se puso a orar. Mandó a María, que era la hermana mayor de Moisés, para que viera qué curso iba a tomar en el río esta pequeña arquilla que llevaba ese niño. Y la madre orando, dejando todo en las manos de Dios. Era una madre piadosa, una madre cristiana, una madre que ya prefería echarlo al río a su hijo antes que los egipcios vinieran a cortarle su cabeza allí y los matasen. Y vemos cómo Dios dirigió esta arquilla hasta donde estaba la hija de Faraón junto con sus doncellas, tal vez bañándose cerca del río, y la hija de Faraón la ve y pide a una de sus criadas que la traigan, y cuando la abren ve al niño que está llorando, y era un niño hermoso, y allí estaba María, que era su hermana, pendiente. Y María allí, puedes leer lo que dice en el versículo número 7, su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Imagínese, preparado todo eso. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y allí le dice, criádmelo, que yo te lo pagaré. Y cuando el niño creció, la madre lo trajo y lo prohijo allí como hijo suyo adoptivo. Estuvo 12 años más o menos Moisés criado por su madre. Fue un tiempo precioso, una dedicación importante que le dedicó para que José conociera al Dios verdadero, conociera la historia, conociera la moral, hiciera la comparación de la moral divina con la moral que tenían los egipcios. Esa madre tuvo un trabajo pero extraordinario, que dicen que fue una de las madres incógnitas más importantes de la historia, porque fue ella quien preparó a ese niño 12 años
y esos 12 años bastaron para hacer de Moisés lo que vino después. Ahora, la historia siempre tiene un trasfondo medio, no bueno, voy a decirlo así, para decirlo tranquilo, porque el versículo 11 dice: en aquellos días, pues ya crecido este hombre, sí, sucedió que ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Parece que no nos ve nadie cuando hacemos algunas cosas. Pero sí, nosotros sabemos la historia que después aparece que están peleando dos hermanos y uno le dice: mira, quieres matarme igual como lo hiciste con Egipto, y aquí se acabó el problema. O sea, empezó el problema para Moisés. Interesante estos relatos. Claro, Moisés dice salió a ver a sus hermanos cuando tenía unos 40 años, es decir, ya había vivido ahijado y en la corte, enseñado en Egipto en toda la sabiduría de los egipcios, y se pensaba que Moisés, como era tan inteligente, tan especial, él era el futuro faraón de Egipto, si eso dice el libro de Hebreos. Él prefirió renunciar a eso. Y él pensó, Moisés, como él planificó esos 28 años que vivió en el Palacio Real, él decía: tenemos que liberar a este pueblo. Y siempre pensó, de acuerdo a las profecías, que su propia madre le había declarado que él era un hombre escogido para una misión especial. Y Moisés calculaba cómo lograr esto teniendo el poder. Él pensaba que los iba a liberar con el poder. Si llegaba a ser faraón, los iba a liberar. Iba a tener el poder en su mano, pero Dios tenía otros planes para él. Moisés se arrebató por eso mató al egipcio que castigaba a sus hermanos, tuvo que huir, y como dice la historia bíblica, huyó hacia el oriente, llegó a Madián, que era una tierra descendiente del hijo, de Abraham. Era una tierra que conocía al Dios verdadero, porque él llegó allí y llegó justo a la casa del sacerdote de Madián, que era Jetro. Era un hombre que conocía al Dios verdadero, tenía 7 hijas, era un hombre muy conocido, un sacerdote espiritual, y allí llegó Moisés dejando todo, y eso cambió la historia de su vida. Mira, el relato tiene algunas reflexiones que hacerse en realidad, porque uno podría preguntarse primero por qué Dios permitió que ellos fueran esclavos, habiéndole dado una bendición tan grande de una tierra como la de Gosén, donde crecieron, fueron fructificados económicamente, físicamente, qué sé yo, los cuidados de Dios estaban con ellos. ¿Por qué aparece entonces la esclavitud? Son cosas que uno no va a entender al momento, pero algún día los vamos a entender, y el libro nos aclara también, porque la idea del plan de Dios era que este pueblo saliera realmente y fuera un representativo de la libertad de Dios, de los cuidados de Dios. Por otro lado, uno mira el acto impulsivo de Moisés y dice: ¿por qué Moisés fue y mató a un egipcio? Es un pecado muy grande. Ahora, si no lo hubiese hecho, uno empieza a pensar, y si no lo hubiese hecho, ¿cómo aparece la situación para que Moisés pueda salir e irse a estudiar a la otra universidad, a la del desierto? Sí. Entonces son cosas que uno no está entendiendo, pero cuando ve toda la historia como tú la relataste, cómo Dios dirigió para que Moisés llegara a un lugar donde comenzara realmente su estudio ahora para ser el dirigente de un pueblo como sería el pueblo de Israel. Claro, otra cosa importante, que con esa muerte Moisés demostró de qué lado estaba, dónde estaba su corazón. No sé si usted está pensando lo mismo que yo, pero son lindas lecciones que nos trae este libro, y recién estamos empezando. Lo invitamos para que usted lo lea. Lo hemos hecho. Es importantísimo tener en cuenta todos estos acontecimientos y luego compartirlo con quien, quizá en su clase, en sus amigos, estas lindas lecciones del libro de Éxodo.
Gracias por acompañarnos. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.